Amados hermanos, dándole gloria, adoración y honra al Dios Todopoderoso, porque para eso Él nos ha llamado, para darle honra. Bendito sea el Señor, aleluya. Así pues, hermanos, me gustaría, ¿verdad?, que fuéramos al libro de Gálatas, a la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6. El tema de esta noche es: si tu hermano pecare, restáurale. Alabado sea el Señor, aleluya. Poderoso es Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Padre eterno, en esta hora, Señor, venimos a ti, Señor, clamándote misericordia, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, sea la que hable a nuestra vida. Señor, permítenos, Padre glorioso, hacer un autoexamen en nuestras vidas, en la manera en cómo andamos caminando, poderoso Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a andar en el Espíritu, Dios de gloria, para poder cumplir así, Señor amado, la ley que tú nos has dejado. Amaos los unos a los otros. Bendito sea el Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Bueno es el Señor, grande ha sido su misericordia, amados hermanos, que nos tiene en este lugar, ¿verdad? No olvidamos antes quiénes éramos nosotros, pero el Señor ha sido bueno y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Cuando Él nos vio perdidos, amados hermanos, Él vino a nuestro rescate. Bendito sea el Señor, aleluya. Y esa es la gracia del Señor, la gracia que ha sido derramada para todos los hombres. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora bien, esta gracia, amados hermanos, el evangelio siempre ha estado en peligro. El evangelio siempre ha sido, bendito Dios, atacado porque tenemos un enemigo acérrimo y es Satanás. Satanás tiene sus siervos que trabajan para él, bendito Dios, aleluya, que el Señor lo reprenda en esta hora. Y estos seres, ¿verdad?, hacedores de maldad, siempre buscan, bendito Dios, opacar el evangelio del Señor, robarle la gloria a Cristo. Esta epístola que el apóstol Pablo escribió a la región en Galacia, a las creyentes en Galacia, fue con el motivo porque en aquellas regiones había algunos cristianos que eran judíos, llamados judaizantes. Estos cristianos querían hacer que los gentiles, es decir, los creyentes gentiles que no eran judíos, cumplieran con la ley mosaica, en especial con el pacto de la circuncisión, haciendo y queriendo hacer que los creyentes volvieran a la esclavitud de la ley. Es por esta razón que el apóstol Pablo escribe esta carta y exhorta a los hermanos. Y es tremendo cómo el apóstol le habla a los hermanos en el capítulo 3, versículo 1, y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y a decir el verdad, amados hermanos, en los primeros capítulos de esta epístola, Pablo estuvo defendiendo el evangelio. Pablo estuvo también defendiendo su ministerio. Pablo estaba hablando, predicando la palabra, bendito Dios, que le había sido revelada no por hombres, sino por el mismísimo Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Así que la palabra de Pablo no era palabra de hombres, era palabra de Dios. Y Pablo sintió una gran angustia al saber que muchos hermanos se estaban apartando de la verdad, se estaban apartando de la fe. Y Pablo les dice: no, ustedes no han recibido el Espíritu por las obras, lo han recibido por la fe en Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Y ahora ustedes son espirituales y ustedes ya no están bajo la ley, ustedes ya no andan en la carne. Ahora ustedes andan en el Espíritu, bendito Dios de gloria.
los que andan en el Espíritu cumplen la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo, amados hermanos? Bendito Dios. La ley de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos lo definió en 2 mandamientos. Toda la ley en 2 mandamientos. Uno de ellos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a ¿quién? A tu prójimo como a ti mismo. Pablo en la epístola a los Romanos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice el apóstol Pablo que la ley se resume en una sola. En una sola se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago, amados hermanos, bendito Dios, define la ley de Cristo como la perfecta ley de la libertad, en la cual tienes que guardarte y ser hacedora de ella para recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. Pero tengamos mucho cuidado, amados hermanos. En el capítulo 5, versículo 13 de esta epístola, nos dice Pablo que no usemos la libertad que Cristo nos ha dado para pecar. Muchos han distorsionado este mensaje. Muchos han confundido esta palabra. Y es un daño que nosotros estamos haciéndole al cuerpo de Cristo, amados hermanos. El creer que Cristo ya lo hizo todo y nosotros solamente nos podemos quedar sentados sin hacer nada. Así no es como el Señor nos ha mandado vivir. El Señor nos ha mandado a guardar la ley de Cristo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo y si tú amas a Dios, te cuidas para no pecar contra Él. Bendito sea el Señor. No solo estás pecando contra tu alma, estás pecando contra el pueblo de Dios. Estás en rebeldía contra tu Creador. Bendito sea el Señor, aleluya. Y muchos usan la libertad en Cristo para justificar los deseos de su carne, para andar bajo sus pasiones, para andar conforme a sus pensamientos, bendito Dios. Y eso denigra a la iglesia de Cristo. Es una blasfemia en contra del Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor, aleluya. Y es de sumo cuidado que nosotros tengamos prudencia en la manera en cómo nosotros actuamos delante de los demás. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en esperanza, bendito Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer para nuestro prójimo. Si de verdad le amáramos, nosotros nos guardaríamos, bendito sea el Señor, aleluya. Pero cuidado con esa jactancia que muchos a veces de nosotros tenemos, porque podemos caer en un orgullo espiritual. Podemos caer en querernos hacer sentir más santos que los demás. Y eso no le agrada a Dios, hermanos. Pablo dice en el primer versículo de este capítulo: hermanos, le está hablando a los creyentes en Cristo, a los hermanos. Si alguno fuere sorprendido, aquí Pablo nos está diciendo que alguno de nosotros podemos caer. Un verdadero creyente nacido de nuevo puede caer, hermanos. Aún no está en cuerpos glorificados, ni es perfecto, y si se descuida puede caer. Pero como nosotros, bendito Dios, actuamos enfrente del pecado de los demás. Pablo dice restaurarle, pero restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Bendito Dios, aleluya. Bueno es el Señor, poderoso Dios. Debemos ser cuidadosos, hermanos, de no ser rápidos para criticar, de no ser rápidos para juzgar. Bendito sea el Señor. Antes bien, dice la palabra, que aquellos que sois espirituales, y los que sois espirituales aman a su hermano, lo levantan, lo ayudan, lo consuelan. Bendito sea el Señor. Le dan ánimos, no lo juzgan, no lo critican, no murmuran de él.
Eso es una persona espiritual que ve la necesidad de su hermano, que le duele su dolor por haber pecado. De un verdadero hermano que ha caído en pecado y que siente una profunda tristeza, una profunda desesperación. Su alma está oprimida por haber pecado contra Dios. Clama misericordia, está arrepentido. Pero muchas veces la vergüenza, el peso de ese pecado no le permite levantarse. Por eso es que Dios nos manda a ayudarlos, a restaurarlos, bendito sea el Señor, a tener ese amor que Cristo tuvo para con nosotros, a hacer para los demás lo que Cristo ha venido a hacer en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar las almas con un espíritu, un corazón manso y humilde, bendito sea el Señor. Y nosotros que somos sus discípulos deberíamos de actuar de la misma manera, no juzgándonos, no criticándonos, bendito sea el Señor. No nos consumamos, no nos mordamos unos a otros, no será que nos consumamos, bendito sea Dios. Un verdadero creyente que anda en el Espíritu cumple la ley de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, bendito sea el Señor. Así es que el Señor nos manda a restaurar a los hermanos que han caído en pecado. La palabra restaurar, amados hermanos, significa remendar. ¿A qué te suena esto? Remendar. Nosotros como discípulos de Jesús, ¿se acuerdan de Juan y Jacob? Cuando nuestro Señor Jesús pasaba junto al lago de Galilea, vio a Juan y a Jacob remendando las redes junto a su padre. Y el Señor les dijo: seguidme. Y ellos dejaron todo, la barca, las redes y a su padre, bendito Dios, y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Juan y Jacob estaban remendando las redes que ya eran inútiles, que eran inservibles, de tal forma que las estaban reparando para que volvieran a ser útiles para ir y pescar, bendito Dios, aleluya. Y el Señor, cuando vio a Pedro y Andrés, cuando los vio tirando la red en el lago porque eran pescadores, les dijo: seguidme, yo los enseñaré a ser pescadores de hombres. Remendemos, hermanos. Restaurar es remendar a las almas que han caído para que vuelvan a ser útiles. Bendito sea el Señor. Somos un cuerpo de Cristo. Remendar también significa que cuando uno de los huesos de nuestro cuerpo se disloca, se sale del lugar, es necesario repararlo, volverlo a poner a su lugar natural para que vuelva a ser útil. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, hermanos. Mirarnos con amor, con compasión. Yo no te estoy pidiendo que permitas el pecado, que consientas el pecado de tu hermano, pero que seas más sincero y que vayas con él personalmente, cara a cara, en secreto y con palabra en mano. Decirle: hermano, estás fallando, vuelve a Cristo, estás en pecado, arrepiéntete. Con palabra en mano, hermanos. Porque cuando usted, bendito Dios, confronta el pecado de un hermano con la palabra de Dios, usted está suministrando el poder del Espíritu Santo en esa alma. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero usted lo va a hacer con un espíritu humilde, un espíritu manso, no jactancioso, humilde, considerándose a usted mismo. No vaya a ser que usted caiga en ese pecado. Porque uno de los peligros, bendito Dios, que muchos de nosotros llegásemos poder caer en estos peligros, es de que nos volvamos vanagloriosos, cuando orgullosos espiritualmente. Cuando usted, amado hermano, le ayuda a levantarse a un hermano, no se jacte, no lo ande publicando, porque sabe que esa obra ni es suya. La palabra que usted le dio no es suya, viene de Dios.
¿En dónde está pues tu jactancia? Y de eso tenemos que tener cuidado. De que cuando usted esté aconsejando, bendito Dios, tenga cuidado. Pidámosle a Dios que guíe nuestra lengua para no andar calumniando, difamando al hermano, publicando sus pecados, diciéndoselos a todo mundo, porque eso causa chisme, contienda, división en medio del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Tampoco es de que ande buscando quién es responsable del pecado del otro. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros somos responsables de nuestro pecado y nosotros debemos sufrir las consecuencias, ya sea la disciplina o el azote de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. No podemos andar juzgando ni andar, bendito Dios, echándole la culpa a otros por nuestro pecado. No tengamos la actitud de Adán. Somos responsables nosotros de nuestras acciones, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia, porque hay mucho pueblo rebelde, insensato, que no quiere entender la palabra de Dios. Y no está siendo rebelde contra el líder, contra el hermano, es contra Dios con el que estás peleando. Debemos tener cuidado, ser sabios, ser prudentes. Una persona que no es mansa es una persona orgullosa, egoísta, altiva, grosera, lisonjera, que no le importa ir en contra de los demás con tal de que ella quiera hacer su propia voluntad, aun aunque vaya en contra de la verdad de Dios. Bendito Dios, estos necesitan nacer de nuevo. Dios nos ayude, amados hermanos, porque el orgullo espiritual es un cáncer que afecta a las congregaciones, que se mezcla entre el pueblo de Dios. El versículo 3 dice la palabra: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Considerar a nosotros mismos en la forma en que nosotros estamos aconsejando a un hermano, ayudándolo a levantarse de su caída, animándolo con amor, con mansedumbre, con paciencia, con dulzura. La palabra dice que el pecado, el error se corrige con amor y con misericordia. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo fue para con cada uno de nosotros, hermanos. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos cumplir este mandamiento, porque en eso se resume la ley, en el amor de Cristo, el amor que ha sido derramado, el amor que cubrió multitud de pecados, el amor que lavó nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, el que nos levantó del lodo cenagoso, bendito Dios. Todo se lo debemos a Jesús. ¿Cómo no, bendito Dios, rendir nuestra vida a sus pies y decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí, bendito Dios de gloria? Somos llamados a restaurar, hermanos, con amor, con mansedumbre, con paz en el corazón, porque el que verdaderamente ama no hace daño. No hace daño, hermanos. La palabra de Dios es la que confronta, nosotros no. En Mateo capítulo 18, versículo 15, la palabra nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos muestra los parámetros que debemos seguir para restaurar a un hermano. Y voy a irme un poquito más rápido, no voy a leerlo, Dios me ayude. Y el Señor Jesús nos dice: si tu hermano peca, ya sea contra ti, contra su esposa, contra quien sea, pero que si tu hermano peca, ve con él y en secreto repréndelo. Si te escuchare, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma 2 o 3 testigos y ve y nuevamente háblale. Si no te vuelve a oír, entonces hazlo saber a la iglesia. Si no oyese a la iglesia, ¿qué dice la palabra?
tenlo por gentil, por un incrédulo, y tenlo por publicano, un traidor. No somos nosotros los que condenamos, es la palabra la que juzga nuestras acciones, hermanos. Y podemos tener la intención de que ir a ayudar al hermano. Y cuántas veces no se le ha hablado, no se le ha dicho, pero no quiere cambiar. Es necesario que esa persona tenga la disposición para querer rendirse a Cristo, no al hombre, para poder levantarse, porque la rebeldía no agrada a Dios. Y debemos de tener cuidado, porque la disciplina de Dios, mira hermano, que Dios dice que al que él toma por hijo, lo disciplina. Mire, tan solo póngase a pensar. Y esto no es el caso, pero vea los sufrimientos de Job, que siendo un siervo fiel e íntegro, la prueba que él pasó, hermano. Imagínese aquel que se pone en su contra, que no quiere escucharlo, que no quiere rendirse a su ego, a su soberbia. La palabra de Dios dice que el que quiera ser mi discípulo, esto en las palabras de Cristo, niéguese a sí mismo. Morir al yo, hermanos. Morir a nuestros deseos, para poder hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. De tener cuidado de no ser piedra de tropiezo por el pecado de alguno de tus hermanos. Esa sangre va a caer sobre ti. De tener cuidado del ejemplo que eres para tus hijos, para tus nietos, para tu esposa, para tu esposo, para los incrédulos. ¿En qué se manifiesta el amor de Dios? En que Dios, aun siendo nosotros pecadores, nos amó. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para rechazar al que ha caído? Debemos ir en búsqueda de Él, debemos ir en su ayuda, socorrerlo. Somos el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios dice: sufrid con los que sufren, gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pero podemos caer en ese orgullo espiritual y podemos cometer un gran error de ponernos como jueces. No nos olvidemos lo que dice la palabra de Dios, que con la vara que mides serás medido. Bendito Dios, aleluya. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice la palabra: porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Yo te voy a poner un ejemplo para que nosotros como iglesia no caigamos en este pecado, en el orgullo espiritual. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no hemos sido testigos de cómo Dios ha restaurado a un hermano que ha caído en pecado? En cómo Dios lo ha, bendito Dios, levantado y lo ha devuelto a su estado, lo ha restituido. Así como el Señor, bendito Dios, restauró la vida de Pedro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que Dios lo ha levantado, que Dios lo está usando, bendito sea el Señor. Que Dios, que ya perdonó su pecado, nosotros todavía lo seguimos juzgando y lo seguimos condenando y trayendo a memoria su error, trayendo a memoria sus pecados. Meditemos en esto entonces. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? ¿O somos hijos de Dios o somos hijos de quién?
No nos juzguemos. La palabra dice, juzgaos unos a otros. ¿Dónde dice? Criticaos unos a otros. Mordeos unos a otros. ¿Dónde? Orad unos por otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque en esto se cumple la ley de Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Esta es la ley del amor. Esta es la ley perfecta de la libertad. Vivir en la gracia, amados hermanos, es vivir a plenitud a Cristo y poner por obra sus mandamientos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Cada día, amados hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Mirad si estamos en la fe. Porque algún día, amados hermanos, estaremos delante de la presencia de aquel que nos va a pedir cuentas. Así es que es mejor atender al llamado que Dios nos ha hecho, a meditar si de verdad estamos en el Espíritu o aún andamos en la carne. Porque aquel que anda en el Espíritu cumple la ley de Cristo, que es amar los unos a los otros. Santiago 5:20 dice, 19, perdón. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El odio provoca peleas. El odio provoca rencillas. Bendito Dios, aleluya. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, nos manda a amar, porque el amor cubre las ofensas. Perdonaos unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado. No andemos provocando iras ni contiendas, ni sembrando cizaña dentro del pueblo de Cristo, porque bendito Dios, hermanos, ay, bendito Dios, que algún día tendremos que darle cuentas a Dios por lo que hagamos. Ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos del fruto de mansedumbre, y busca a tu hermano, y si lo ves en pecado, restáuralo, levántalo, abrázalo, ámalo, pero aborrece su pecado. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estemos, bendito Dios, ayudando y aconsejando a un hermano, debemos tener en consideración dos cosas: no contaminarnos con el pecado, guardarnos en santidad, y la otra es que no podemos ir encima de la santidad de Dios ni de la justicia de Dios. Dejemos a Dios hacer su trabajo y nosotros cumplamos con lo que Él nos ha mandado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.